cuando ya has descrito de manera correcta cuál es el mecanismo de acción de esta sustancia, que es la valinomicina. Sirve para transportar iones potasio, y es como aquí se ve del lado izquierdo de la figura cómo es la estructura. Tú ya comentaste que tiene una parte hidrofóbica, una hidrofílica. Ustedes aquí lo están viendo en dos dimensiones. En realidad es como un tipo esfera, ¿sí? Y que aquí en la diapositiva, en la parte del lado derecho de la diapositiva, que se ve una membrana, un corte transversal, pero igual en dos dimensiones. Esos tipos de ovalitos vacíos o con el potasio al interior, imagínense que son esferitas, ¿sí? En donde la parte externa de la esfera es hidrofóbica y la parte interna es hidrofílica, en donde que está en contacto con el potasio. ¿Vale? Entonces, bueno, y aquí les digo, ya para la valinomicina ya quedó como transporta el potasio. Y entonces la pregunta para cada uno de estos componentes es: ¿qué pasaría si emplean cada una de estas sustancias por separado? Valinomicina, nigericina, gramicidina, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ¿qué pasaría si esto lo utilizamos en un experimento de transporte de solutos a través de la membrana? No nos dice qué solutos. Entonces, pues, de manera general, o si quieren un soluto en particular, ¿sí? ¿Qué pasaría con el transporte de dicho soluto? Y que se demostraría si se afecta el transporte de ese soluto. Vamos a ir a la valinomicina, la ponen y ven que afectó el transporte de glucosa o el de ribosa o el de glicerol, por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿qué demostrarían con ello? ¿Vale? Pueden decir, pues es que es un transporte mediado de tipo secundario, quizá podrían decir. Ajá. O que si no se afectó el transporte, pues a lo mejor es un transporte, podría ser, porque con un solo experimento no se podría concluir exactamente qué tipo de transporte, pero pueden decir, pues, quizá esto nos oriente a pensar que es un transporte por difusión simple o por difusión facilitada o transporte mediado activo, lo que ustedes nos quieran explicar de acuerdo a el soluto general o particular del cual quieren hablar, y que se vea afectado o no afectado al incluir valinomicina en el sistema en donde van a probar si se transporta o no el soluto que ustedes están utilizando o estudiando, cómo es su transporte a través de la membrana de un organismo en particular. Ahora sí, ¿está? Sí, ya quedó más claro y tengo una idea. Ajá. Eh, Siempre es importante, o sea, aquí las ideas hay que mostrarlas y veremos si estamos de acuerdo o si podemos darle una pulidita a esa idea para que todos pues nos vayamos con la mejor suposición de lo que puede pasar con lo que estamos planteando. ok, bien. Mi idea es la que sigue. Bueno, al utilizar nada más valinomicina, eh, esta va a afectar el transporte activo, ya que va a inhibir y, bueno, va a inhibir ya que va a destruir el potencial electroquímico de los protones. Entonces, va conforme a la A bomba ver, nuevamente, sodio-potasio. ¿para qué? ¿Qué es lo que transporta la valinomicina? Los iones potasio. Los iones potasio. Entonces, ¿por qué hablas de protones? Digo, sí puedes hablar de protones, pero ¿Cierto? lo enlace a lo mejor con un simporte, un antiporte de protones, quizá ahí sí podría entender. Pero si tú nada más ves la valinomicina y no me dices cómo podría estar enlazado eso con la concentración de protones a ambos lados de la membrana, pues no, me quedo más confundido que al principio. ¿Vale? Tenemos que partir de la idea que compuesto, este antibiótico, se sabe perfectamente que se utiliza para transportar potasio. ¿Vale? ¿Qué va a pasar cuando
está ahí y está transportando potasio. ¿Cómo puede afectar el transporte de otro soluto? Si es que lo afecta, a lo mejor no lo afecta dependiendo del soluto, ¿verdad? Puede ser que al transportar los iones potasios, esta llegue a facilitar, bueno, como el potasio tiene carga positiva, se me ocurre que quizá llegue a, de esta forma se facilite el transporte de iones inorgánicos, quizá. ¿Cómo cuáles? Buena pregunta. Déjame pensar. ¿Por qué no nos vamos con lo general? Si está transportando, este no es un compuesto que esté de manera natural en una célula, ¿vale? Esto tú lo aplicas en un protocolo para estudiar transporte de un soluto, ¿sí? De manera artificial. Puede haber algunos modificadores que de manera natural estén en un medio ambiente donde se desarrollen las células, pero este no, ¿sí? Sabemos que transporta potasio. ¿Qué va a pasar con la concentración de iones potasio de un lado y el otro lado de la membrana? ¿Se van a perder del lado exterior? ¿Se van a ganar al interior? ¿Qué va a pasar? Y si eso afecta el transporte de un soluto, el que quieras, el soluto X, ¿qué podemos pensar? Ya después podemos elucubrar un montón de cosas más sofisticadas o más avanzadas en el estudio de un sistema de transporte para un soluto X. Pero de inicio, si se afecta el transporte de solutos, podríamos pensar, o si no se afecta, podríamos contribuir con un granito de arena para dilucidar cómo es el transporte de ese soluto, desde si es mediado, no mediado, si es activo primario, secundario, se puede pensar en algo así. Podría ser que satura los canales, ¿Cuáles canales? pues los canales dependientes de potasio. Pero ¿por qué los va a saturar? Y Por tendríamos la- que ver qué tipo de organismo, ¿verdad? Si es un eucariote, un procariote, y qué tipo de membrana, si es la membrana citoplasmática, si es la membrana de un organelo, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Por qué no se van de lo más fácil? Sí, nuevamente, si tenemos potasio al exterior, siempre cuando ustedes quieren resolver algo, este, no van a empezar pensando en el detalle molecular si no se sabe nada. Hay que ir de lo general a lo particular, ¿sí? En este caso, potasio. Tengo potasio, una cantidad que normalmente se está al exterior en una célula, ¿sí? Digo, aquí sin pensar si es eucariota o procariota, hay una cantidad de potasio ahí como parte de los componentes que necesita cualquier célula. Ahí está. Si yo le pongo valinomicina, pues se va a disminuir considerablemente la cantidad de potasio al exterior con respecto al interior, ¿sí? A ver, este ejemplo uno, soluto X, ¿sí? Si esto no afecta de manera importante al transporte de ese soluto X, ¿qué diríamos con respecto a cómo podría ser el transporte de ese soluto? Les digo, no solamente con un ensayo vamos a determinar cómo es el transporte de solutos. Se requieren de más variantes para poder acercarnos a la idea primaria de cuál podría ser el transporte de un soluto. Pero pues, tenemos que ir como pensando en las posibilidades para poder ir armando una propuesta de un transporte de solutos. Sí, nuevamente, si este transporta potasio y yo que para el soluto X
Pues con o sin valinomicina, el transporte de este soluto X es básicamente el mismo. El transporte Y, yo pongo y veo que sin valinomicina me da un transporte y con valinomicina disminuye a la mitad o más de la mitad del transporte. Ahí, ¿qué podríamos empezar a pensar? Podría ser que, bueno, como hemos estado viendo que Soluto X y el, soluto Y. A ver, díganme. bueno, por ejemplo, si usamos en un experimento valinomicina y vemos que se afecta el transporte de X soluto, podríamos pensar que el transporte es mediado. Y si en un experimento que no usemos valinomicina, no, ya ver, ya me hice bolas. A ver, nuevamente. A ver. Bueno, de grosso modo, podríamos pensar que la valinomicina afecta o no afecta el transporte mediado de, no sé, cualquier soluto que queramos comprobar. Pero ¿por qué transporte mediado, Roberto? Bueno, porque como hemos estado viendo, como afecta la actividad enzimática y también otros procesos, pues se me ocurre que afecte en específico este tipo de transporte. Pero acuérdense, cuando hablamos de transportadores de solutos en las membranas, aunque ciertamente la idea de un transportador y una enzima son parecidos, no es lo mismo, porque en una enzima tenemos sitios activos y quizá sitios alostéricos, si es una enzima alostérica. Aquí no, en un transportador tenemos sitios de unión al soluto, ¿sí? Y esos sitios de unión al soluto permiten reconocer un soluto y, y el transportador lo llevará de un lado al otro de la membrana dependiendo del mecanismo que use para el transporte, si cambia de conformación, si cede ese soluto a un miembro dentro de una cadena de proteínas transportadoras, etcétera, etcétera, pero el soluto no se modifica, como ocurre con la actividad enzima, con las enzimas que van a modificar al sustrato, lo van a transformar en uno o más productos. Sí, no podemos pensar eso, aunque la idea es la misma, siempre hay un reconocimiento específico. No sé si me entiendes la idea, Roberto. O sea, aquí no podemos pensar que si se modifica el transporte por el potasio, necesariamente tengamos que decir que es un transporte de tipo activo. ¿Sí? Cuando hablamos de transporte activo, inmediatamente nos dirigimos a pensar que es un transporte mediado. ¿Sí? Y para nosotros poder determinar que hay un transporte mediado, tendremos que afectar directamente de manera general proteínas que pueden ser estructurales o enzimas. ¿Sí? Con esto esto no afecta directamente a proteínas, aunque podría tener un efecto en el transporte mediado, pero no tenemos la certeza que está afectando proteínas. ¿Sí? A ustedes en su práctica, bueno, ya les voy a adelantar, en alguna parte de aquí, bueno, creo que en la pregunta número 13, se habla de la N-etilmalimida, ¿sí? Y alguien va a hablar pues, que reconoce, o sea, uno de los grupos tiolosulfidrilo de proteínas, ya sea estructurales o enzimas, y entonces, pues generalmente esos grupos tiol forman parte del sitio activo o del sitio de reconocimiento para un soluto, o el sitio activo para de una enzima. ¿Sí? Entonces ahí al afectarse bloquean y ya la enzima o la proteína transportada no funciona. Pero estamos afectando directamente grupos que sabemos que participan en esa actividad especial de las proteínas, ya sea transportadoras o enzimas. Aquí no. Aquí la valinomicina no va a actuar directamente con proteínas como para de manera inmediata decir que es transporte mediado. ¿Sí? Y menos activo, ¿no? Porque tendríamos que ver si está afectando el transporte, las fuentes de energía primaria o secundarias. ¿Vale? No.
Pues es que entonces podría ser que no afectaría al transporte, ¿no? Porque, o sea, en realidad lo único que está haciendo es ingresar y no es por un transporte activo, por lo tanto no está requiriendo de energía. Bueno, Entonces, ¿saben qué lo que vamos a hacer? Porque ya con esta pregunta nos hemos tardado mucho tiempo. Vamos a ver los mecanismos de acción de esto y ya eh, quizá si nos da tiempo, porque andamos ya cortos de tiempo, quizá veríamos cómo se afectaría el transporte utilizando cada uno de estos, ¿vale? Si no, me va a echar bronca la maestra, me dice, oye, ya te tardaste un montón y no has avanzado ni siquiera con la primera. Vamos a ver cuál es el efecto de estas sustancias en, en la célula y específicamente sobre transporte de determinados solutos y ya después vemos cuándo o cómo estas sustancias, cuando se adicionan a un experimento de transporte, cómo podría afectar el transporte de solutos y qué demostraríamos con ello. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a lo particular de cada uno de ellos y si da tiempo, veremos eso y si no, pues lo dejamos para la discusión. ¿Les parece? Porque si no, para mí es muy interesante tratar de que ustedes empiecen a pensar en muchas cosas, pero aquí el factor que tenemos en contra es el tiempo. ¿Sí? Y tenemos que revisar el protocolo experimental, si no, no van a saber qué se hizo y qué resultados se pueden obtener, o más bien se obtienen y qué les vamos a dar. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Entonces vamos a así apurarnos y tal. Ya fue la valinomicina, luego nigericina. Ok, bueno, la nigericina es un antibiótico tóxico y está asociado a la capacidad para catalizar el intercambio de iones potasio a través de iones hidrógeno, lo siento, a través de membranas lipídicas. Bueno, es un ionóforo y también transporta a sí mismo iones potasio, pero acá es de que bueno, aunque intercambiándolos por iones de nigericina, contiene un grupo carboxilato que puede encontrarse unido bien a un protón o al ion potasio, siendo ambos complejos bueno, haciendo un complejo de nigericina-ion de tipo electroneutro, por lo que se puede difundir pasivamente a través de las membranas. No sé si eso se refería con el efecto de la membrana. Bueno, en este caso es una difusión pasiva. Bueno, en las membranas las moléculas forman un anillo a estructura similar de la valinomicina con los átomos de oxígeno y se forma un interior hidrofílico y en contra de lo... ¿Mande? No he hablado yo. Lo siento, creí que hablaba. Bueno, en contra de lo que ocurre bueno, inversamente en lo que ocurre con la valinomicina, la nigericina pierde un protón cuando se une al catión y es por eso que se forma el complejo neutro y que puede difundir a través de la membrana como un transportador móvil. La nigericina también es móvil por su forma protonada libre, por lo que el ionóforo puede catalizar el intercambio electroneutro similar. La nigericina se utiliza para modificar gradientes de pH a través de las membranas transductoras de energía. ¿Me sigo con el otro? Gracias. La gramidicina actúa como detergente catiónico alterando la permeabilidad de la membrana citoplasmática bacteriana, lo que produce cambios en la concentración intracelular de los cationes, especialmente los de potasio. Es un péptido lineal que transporta cationes monovalentes, forma una estructura de tipo poro a través de la membrana. Dos monómeros helicoidales de la gramicidina forman un dímero helicoidal que atraviesa la membrana. Los extremos N-terminales de cada dímero, cada uno de los cuales contiene un grupo fórmilo,
interactúan en el centro de la membrana, mientras que los extremos con carbono terminales están expuestos hacia la fase acuosa. Bueno, este altera la permeabilidad de la membrana citoplasmática bacteriana, lo que produce cambios en la concentración intracelular de los cationes, especialmente de potasio, que ya lo había mencionado. Varias moléculas de gramidicina se acomodan una sobre la otra, enroscándose y formando un túnel que atraviesa la membrana, constituyendo un poro que permite el paso selectivo de moléculas según su tamaño y la característica. La gramicidina se encuentra en formulaciones tópicas para tratamiento de conjuntivitis bacterianas y resulta efectiva frente a bacterias gram positivas. La que sigue, por fin. Nada más rápidamente, en este caso, estamos viendo diferentes formas de transportar sólidos. Por ejemplo, se puede transportar también protones, potasio, igual que la valinomicina, pero es un mecanismo de acción diferente. El otro envuelve al soluto para que ya el soluto al interior de eso se mueva a través de la membrana y se vierta al otro lado de la membrana. Aquí no, aquí forma un conducto. Como lo pueden ver, este tipo de resortito al interior, pues es un hueco por el cual pasan estos cationes. ¿Vale? Estamos aquí más que nada es hacer énfasis en que tenemos diferentes formas de transportar el mismo tipo de iones, ¿no? Básicamente. Sí, adelante. No te escucho, Ita. Lo siento, yo aquí hablando en mi micrófono apagado. Lo siento. Bueno, el que sigue es el dinitrofenol. Es un agente desacoplante porque tiene la capacidad de aislar el flujo de los electrones y el bombeo de iones hidrógeno de la síntesis de ATP. Esto significa que la inercia de la transferencia de electrones no se puede usar para la síntesis de ATP. Y ya. De ese casi no encontré mucho. No le cambies. Es muy interesante. Regrésale, por favor. Aquí, cómo es que se da la transferencia, porque ciertamente la figura ilustra mucho, pero hay que explicarla. ¿Sí? No sé si tengan lapicito o señalador y vayan enfocando las partes sobre las cuales están hablando para que los demás vayamos entendiendo qué está pasando. Sí, bueno, hay que moverle, pero me parece como que está temblando el puntero, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que se modifica al dinitrofenol? También se le ha llamado de manera general un desacoplante, pero hay que entender por qué se le llama un desacoplante. Un desacoplante del gradiente de protones. ¿Por qué se le llama así, Ita? O cualquiera que le quiera ayudar a Ita. Porque tiene la capacidad de aislar el flujo de los electrones. No. ¿A qué te refieres con aislar el flujo de electrones? Que como que los va a retener o va a impedir su paso. No, los electrones van a seguir. Aquí no tiene que ver nada con los electrones. ¿Dónde se ve el impedimento para que se muevan los electrones? Ni siquiera se ve una cadena transportadora de electrones. Puede ser que, bueno, por ejemplo, para que funcione la cadena transportadora de electrones necesitamos una mayor concentración de protones en el exterior de la membrana. No, Entonces, lo todo que lo contrario. Si hay gran cantidad de protones a un lado de la membrana, por ejemplo, en el espacio periplásmico o en el intermembrana, estamos hablando de mitocondria, si hay gran cantidad de protones, ya la célula ya no
ya no tiene funcionando activamente a la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? ¿Cuál es la función principal del transporte de electrones desde donde ingresa a la cadena transportadora de electrones hasta el aceptor final de electrones? ¿Cuál es el propósito primordial de que se muevan los electrones desde donde entran hasta donde está el aceptor final de electrones? Hablando, por ejemplo, de un organismo aeróbico, el oxígeno. ¿Cuál es el propósito? Tenemos que entender de manera general los propósitos y después ya empezar a ver detallitos si es que nos queremos ir más allá. Pero primero, las cosas generales, como les decía hace rato, de lo general a lo particular. Propósito de una cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es? Síntesis de ATP. No. En la cadena transportadora de electrones no se sintetiza ATP. ¿Qué es lo que ocurre con el transporte electrónico? ¿Qué es lo que se observa? ¿Se crea un gradiente electroquímico? ¿Qué gradiente? Específicamente, ¿qué gradiente? Gradiente de protones. Exactamente, un gradiente de protones. ¿Sí? Entonces, la idea básica de una cadena transportadora de electrones, y eso para que cuando veamos bioenergética, estén bien centrados o con la idea general del tema. Se tiene las cadenas transportadoras de electrones, es una forma de transducción de energía. ¿Sí? La energía almacenada en los compuestos reducidos, principalmente coenzimas, ¿sí? Va a ser transferida a la cadena transportadora de electrones. Las coenzimas o compuestos reducidos se van a reoxidar en cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Entre otras cosas, pues para que esos compuestos que se han oxidado, pues vuelvan a participar en reacciones de óxido-reacción, por un lado. Por otro, esos electrones de alta energía que se ceden a las cadenas transportadoras de electrones, el paso de los mismos hasta el aceptor final de electrones va a permitir que en algunos puntos, no en todos los puntos de la cadena, pero en algunos puntos se trasloquen protones de un lado al otro lado de la membrana. Eso va a concentrar los protones de un lado de la membrana. Eso resulta ser un tipo de energía. Los gradientes iónicos, en este caso particular, los que ocurren por el paso de electrones por una cadena transportadora de electrones, que es el gradiente de protones, ¿sí? Ese gradiente es una fuente de energía que se utiliza para que, si estamos hablando de una célula flagelada o de un microorganismo flagelado, para que el flagelo rote. Se utiliza para que muchos solutos se transporten utilizando ese gradiente de protones. La energía para el transporte de un soluto X va a ser el gradiente de protones. ¿Sí? Entonces va a haber una proteína transportadora que va a utilizar como energía gradiente de protones para transportar un soluto. Y otra, la que decía Roberto, que de repente a veces no queda clara en sus cursos de bioquímica general, es que ese gradiente de protones es la energía que utiliza la ATP sintasa, que aquí la estamos viendo en color rojo, que cuando pasan los protones a través de la parte membranal, o sea, ese rectangulito rojo que atraviesa la membrana que estamos observando aquí, cuando pasan los protones por ahí, no pasan por la bolita, aquí es una figura que se ha hecho conocida así en muchos libros, pero en realidad no pasa por la bolita. Sí, pasa nada más por la parte rectangular y eso es una energía que va a permitir que esa bolita rote, produciendo conformaciones diferentes de los sitios activos del ATP sintasa y entonces esté produciendo ATP. Pero ahí ustedes ven, ahí los electrones para nada tienen que ver con la ATP sintasa, para nada. Por supuesto que de manera indirecta pues, están produciendo ese gradiente de protones que necesita la ATP sintasa para estar produciendo, liberando el ATP. Obviamente, todo es una serie de reacciones en cascada que vamos a ir desmenuzando a lo largo del curso. Pero aquí en esta parte importante nos interesa que en la parte superior del esquema donde está la membrana está el 2,4-nitrofenol. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Qué se está destacando ahí en el 2,4-nitrofenol?
¿sí? Se puede disociar. De hecho, cuando ustedes se los damos en solución, está desprotonado. ¿Cuál es el protón que puede disociarse de esa molécula que se llama 2,4-dinitrofenol? El grupo hidroxilo. Exactamente, entonces está con una carga negativa, ¿verdad? Cuando se Sí. desprotona. ¿Qué va a pasar si ese compuesto desprotonado se acerca a las inmediaciones de la membrana? Aquí lo estamos viendo por la parte externa de la membrana. ¿Cómo será si estamos pensando que hay una cadena transportadora que no se ve, pero que esa cadena transportadora que está funcionando va a estar permitiendo que se formen o que haya una concentración importante de protones justo vamos a decirlo así, en la orillita, de la membrana, por el lado externo? ¿Qué va a haber ahí? Pues el oxígeno, que es No, electronegativo, va a no, traer no, ¿qué va a haber ahí? Estamos hablando de alguien por ahí. protones. Protones, va a estar, esta es una zona rica de protones, aunque este es un soluto que puede difundir, vamos a decir, en toda la parte acuosa de ese espacio, pero donde va a estar más cargado, pues va a ser inmediatamente junto a las partes hidrofílicas del lado externo de la membrana. Ahí van a estar más los protones. A medida que se vaya alejando, o vamos teniendo más espacio más allá de esa membrana, pues va a disminuir la cantidad de protones, porque no es que lo estemos agitando, que estén homogéneos siempre en todo momento, sino a medida que van saliendo, ahí es donde como que se van escurriendo los protones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si uno se acerca, si el 2,4-dinitrofenol desprotonado se acerca ahí a la orillita de la membrana, ¿qué piensan que le ocurre? Que se va a protonar. Se va a protonar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me está hablando? ¿Paola o quién? Paola Rodríguez, de la Cruz. Paola Rodríguez, del equipo 4. Mm, Ajá. Y entonces al protonarse, ¿qué carácter adquirirá el 2,4-dinitrofenol en cuanto a polaridad? ¿Cómo será? ¿Hidrofóbico o hidrofílico? Hidrofílico. ¿Segura? Se desprotona es hidrofóbico, ¿no? Era hidrofóbico, de tal manera que ustedes ven ahí la flecha roja que va desde el exterior al interior de la célula. ¿Y qué nos indica esa flecha roja? Que está entrando al espacio intracelular. Y al tener un carácter hidrofóbico, entonces puede atravesar un ambiente Ok. hidrofóbico como es la membrana celular, ¿sí? Sin necesidad de un transportador. Va a difundir a través de esa bicapa lipídica y al estar al otro lado de la membrana donde hay una concentración muy baja de protones con respecto a la que se observa al otro lado de la membrana, ¿qué ocurrirá? Ya lo estamos viendo. Se desprotona. Se desprotona, ¿verdad? Y esto es una forma de modificar el gradiente de protones. Los protones están concentrados del lado externo. Cuando se unen a este compuesto que está desprotonado, se protona, puede difundir a través de la membrana. Del otro lado que hay pocos protones, se desprotona y entonces es una forma de estar acarreando protones del otro lado de la membrana. Y dicho de otra manera, es una forma de equilibrar el gradiente de protones. ¿Sí? Cuando ya están equilibrados la concentración de protones de un lado al otro de la membrana, pues este compuesto también puede salir, ¿sí? Entonces hay un equilibrio ahí, uno sale, otro entra, porque ya la cantidad de protones está igual en ambos lados. Y esto, por eso también se dice que disipa el gradiente de protones. Si se les da un tiempo suficiente para que actúe el 2,4-dinitrofenol, va a equilibrar el gradiente de protones, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir con ello al equilibrarse el gradiente de protones? ¿Qué va a pasar con la ATP sintasa? ¿Qué va a pasar con el
el flagelo, ¿qué va a pasar con todos los sistemas de transporte de solutos que utilizan gradiente de protones para ingresar el soluto? ¿Qué va a pasar? Pues no van a funcionar, ¿no? Porque no hay el gradiente necesario. O bueno, esa diferencia No, de porque no protones. hay gradiente, no es que no haya gradiente necesario, no hay gradiente. Okay. Entonces no van a pasar. ¿Sí? O sea, no va a funcionar el flagelo, la ATP sintasa no va a producir ATP y todos los solutos que se transportan utilizando este tipo de energía, pues no se van a transportar. Entonces va a traer un caos terrible, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con la célula, con la cadena transportadora de electrones que mencionaba Roberto, que no está ahí? Podemos emplear este sistema para comentar. ¿Qué puede pasar? La célula tiene sistemas sensores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a detectar la célula? Si la ATP sintasa no está produciendo ATP. ¿Muerte de la célula? No, bueno, inmediatamente no. Pero eso es al paso de un tiempecito. Pero ¿qué va a pasar? Que mm, las células no piensan como yo les dije en la teoría, no piensan, pero sí tienen sistemas sensores. Entonces, en esos sistemas sensores se verá la necesidad de qué. Si no, De guardar energía, ¿no? la ATP, De no desperdiciarla. la ATP sintasa no está funcionando, que es quizá el mecanismo principal de generación de ATP en una célula. No está funcionando porque no hay gradiente de protones. Entonces, ¿qué creen que ocurrirá en esos sistemas sensores para compensar esta falta de ATP? ¿Se va a tratar de ingresar glucosa? Puede ser, y a lo mejor si no ingresa, pues no pasa nada. Vamos a suponer en un organismo eucariote como nosotros, si no hay ese abasto de fuente de carbono y sobre todo en este caso particular estamos viendo de energía. ¿De qué otro lado podría echar mano el organismo para tener ¿Va a energía? intentar aumentar la producción de calor en las células? No va a intentar, se va a producir más calor, pero ahorita vamos a ver por qué se produce más calor. No aumenta el calor, sino el consumo de oxígeno, ¿no? Este, Para, ¿Y por qué va a aumentar el consumo de oxígeno? bueno, Ese consumo de porque, oxígeno va a estar directamente relacionado con el consumo de qué. Bueno, si la célula no tiene, no, bueno, no está obteniendo nutrientes del exterior, va a empezar a consumirse a sí misma, ¿no? ¿Qué va a consumir primero? Ah, El callo de la andadera, ¿no? O otra cosa así parecida. ¿A qué le llamamos coloquialmente el callo de la andadera? O el salvavidas integrado. ¿A la grasa? A la grasa que tenemos. ¿Y qué es grasa? Que de manera general, son los combustibles metabólicos. ¿qué son? O De sea, manera general. va Empieza, a empezar a consumir grandes cantidades de estos combustibles. empieza con L. lípidos. Lípidos. Ajá. Pero todo eso es ¿por qué? Porque el organismo siente la necesidad de generar energía, entonces empieza a degradar de manera acelerada moléculas combustibles, que puede ser glucosa, puede ser cualquier otra fuente de energía, lípidos, etcétera. ¿Por qué? Porque empieza a funcionar aceleradamente todo el metabolismo y entre ellos vamos a hablar de las cadenas transportadoras de electrones. ¿Qué está viendo la cadena transportadora de electrones? ¿Qué es lo que decimos que se produce? ¿Un qué? Gradiente de protones. Gradiente de protones, ¿verdad? ¿Pero qué creen que ese gradiente de protones se está disipando? No hay gradiente de protones, hay un consumo elevado de oxígeno porque está acelerada la cadena transportadora, todo el metabolismo está acelerado, ¿sí? Entonces, no hay producción, pues vamos a decir, neta de ATP. Pero ¿qué está pasando con la energía? Acuérdense de las leyes de la física. La materia y la energía no se crean ni se destruyen. ¿Qué les pasa? Se transforman. Se transforman, ¿verdad?
¿Y en qué se va a transformar toda esa energía que está almacenada en los enlaces covalentes de las sustancias que se están degradando, o dicho de otra manera, que están oxidando? ¿Sí? Toda esa energía se va canalizando en diferentes compuestos, básicamente, coenzimas reducidas, que van a oxidarse en cadena respiratoria para generar gradiente de protones, pero si esto no está, ese gradiente de protones no se está produciendo como tal, bueno, está produciendo, pero se está nuevamente disipando, la energía, ¿a dónde se va a ir? ¿En qué se va a convertir? Se va a perder en forma de calor. Se va a disipar como calor, ¿verdad? Como calor. ¿Y qué creen que pase? Esto se hizo por ahí de los años 60, sobre todo en Pues Estados Unidos, ahí sí para bajar comprometería de ya peso. la membrana. ¿Qué? Ya comprometería a la membrana. No, Por eso es que antes se utilizaba para la fabricación de bombas. no, es otro asunto. Es Mm. otro asunto. No, no se usaba para eso. Los soldados rusos la consumían para mantener su calor en la guerra. Pero pues por un tiempo. ¿Qué está pasando en un organismo? Esto les digo que principalmente cuando se observó qué hace el 2,4-nitrofenol, se utilizó, entre otras cosas, para facilitar a las personas este, el control de peso. Hay muchas formas de controlar el peso y depende del estado metabólico de los organismos, pero siempre el ser humano, bueno, no siempre, pero de un tiempo para acá, ha tratado de, según estar dentro de los patrones o de belleza, ¿no? Que aceptados en algún momento en el mundo. Y un patrón de belleza que se ha mantenido es el estar esbelto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues la gente no quiere estar obesa o pasadita de tamales. Ujú. Entonces, le digo, por ahí en la segunda mitad del siglo pasado, se utilizó ese compuesto como un método para controlar el peso o bajar. Sí, ciertamente funcionó, pero para bajar 3 metros bajo tierra. ¿Por qué? ¿Qué le estoy diciendo de la energía que no se crea ni se destruye, solamente se transforma? Alguien dijo se disipa como calor. ¿Y eso en qué va a repercutir en un organismo? Estamos llenos de membranas. Ya, ¿Sí? creo que ya lo entendí. Si ustedes, esperen, si ustedes toman 2,4 de nitrofenol, ¿no? ¿Sí? Para que salga de su organismo va a costar 1 y 2, ¿eh? ¿Por qué? Pues va a estar disolviéndose en las membranas, va a estar ahí, y si sale por aquí, por ahí, siempre va a estar en contacto con membranas. Va a tardar un buen rato para que pueda salir. Y cuando salga, pues ustedes ya están, les digo, 3 metros bajo tierra. Ujú. A ver, ahora sí que ya le entendiste, Ita. Ah, sí. Es que, bueno, entonces, al utilizar el 2-dinitrofenil, 2,3-dinitrofenol, lo siento, 2,4. dinitrofenol, 2,4, 2,4. lo siento. Bueno, al utilizar el dinitrofenol, entonces lo que va a pasar es de que se va a aumentar radicalmente el consumo de oxígeno, pero no se va a almacenar energía, que en este caso sería el ATP, y entonces se va a disipar en forma de calor. Bueno, esto va a provocar que la célula disipe el calor y pues a lo que se refiere de que pues vamos a estar a 3 metros sobre el suelo, sería porque a consecuencia de esto las células irían muriendo poco a poco, o sea, no así de sopetón, pero sí poco a poco. De sopetón, Y claro que sí, de sopetón. ¿Qué va a bueno, pasar si tú no controlas la temperatura? Vamos a suponer que bueno, sí, vas a morir ya sea por el exceso de la temperatura o bien por alguien la se falta de enferma. ATP. Alguien se enferma de bueno, tiene una patología que le produce fiebres elevadas. ¿Qué se recomienda? Bajar la temperatura inmediatamente, ¿Por qué hay que bajar la temperatura? porque si no, el cerebro colapsa, me parece. El cerebro Bueno, y a todo. altas temperaturas las células empiezan a morir, entonces Ajá. pues, prácticamente Pero, provoca tu muerte. este compuesto no es específico para células del cerebro o células de hígado, se va para todos lados, estamos llenos de membranas, se va a disolver en todas esas membranas, ¿sí?
¿Y qué va a pasar en todo nuestro organismo? Muerte de las células y muerte Aunque, tuya. aunque le demos antipiréticos a un ser humano que está sometido bueno, a los efectos de este compuesto, ¿sí? No va a haber antipirético que resuelva ni baños de hielo, ni baños de nada. Va a estar consumiendo. ¿Y qué va a pasar? Pues va a destruir células, va a destruir proteínas y las proteínas son las que mantienen el metabolismo de un organismo. ¿Sí? Entonces, adiós Nicanor. ¿Sí? Sí, rápidamente consumían y empezaban a bajar, pero pues, antes de que bajaran lo que querían, pues ya habían bajado, le digo, 3 metros bajo tierra. ¿Sí? Porque esto produce fiebres incontrolables, con nada se baja la fiebre, que causa esto porque hay un metabolismo acelerado, un consumo de sustancias combustibles de manera acelerada, pero la energía no desaparece, como si ahí está la energía, está consumiendo y esa energía se va a transformar en calor que va a destruir todo. Bueno, nada, estoy exagerando como si fuera fuego, pero va a desnaturalizar proteínas y todo lo que tenga a la mano, pues el organismo va a colapsar rápidamente. ¿Vale? Sí, po. Bueno, ¿qué más? Ya vamos con esto, ¿verdad? Si quiere, yo le sigo ya en la siguiente pregunta. Sí, es que me emocioné, maestra. Estamos en mucho detalle. A ver, seguíamos con Suri, del equipo 3. Si quieren, nada más dígame el mecanismo del arsénico y ya ahorita también para que sus otros compañeros que no salieron en la ruleta participen. Pero con este, por favor. Bueno, inhibe el dihidrolipato, un cofactor que es necesario en la piruvato deshidrogenasa, y esta inhibición pues bloquea el ciclo de Krebs, interrumpiendo la fosforilación oxidativa que inhibe la transformación de la tiamina a acetilcoenzima A y succinilcoenzima A. Ok. Oiga, pero nada más investigó con respecto a esta enzima, con la piruvato deshidrogenasa, ¿no investigó en la glucólisis? Porque acuérdense que estamos viendo todos estos compuestos que les sugerimos fue para que ustedes vieran cómo afectan las fuentes de energía y poder dilucidar, ¿no? Qué tipo de transporte son los que se están investigando. Entonces, no sé si alguien investigó, pero arsénico, pero como arserniato. Sí, el arseniato afecta la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, Ajá, exactamente. Y eso trae como consecuencia que que disminuya, en la glucólisis se producen 2 ATP, entonces ya no se puede fosforilar el gliceraldehído y ya solamente quedaría se produciría un ATP. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces se va a producir en la primera fosforilación oxidativa, en la primera fosforilación a nivel de sustrato, ya ven que ocurre una, esa, la que está a cargo de la fosfoglicerato sinasa, esta es la que se impide, entonces por eso va a haber un ATP menos, entonces de esa forma pues está afectando el transporte activo que depende de ATP. Esto sí es cierto y sí se lo voy a tomar en cuenta a su compañera, pero ahorita lo estamos viendo con respecto al transporte. Entonces en este sería. También le voy a tomar su participación a González. ¿Cuál es su nombre, González? Perdón, ¿cuál es su primer nombre? Roberto. Roberto. Ajá, y su compañera Suri. Ok. Gracias. Entonces seguimos con el otro compuesto que... a ver. No sé si nos puede ayudar Paulina, Araceli, Bernardo o José Mario, que ellos no salieron en la ruleta. ¿Quién quiere de ustedes? Bueno, yo lo que encontré es que el cianuro inhibe el paso de electrones provenientes del complejo 4, generando que la cadena respiratoria se detenga y evitando la creación de gradientes electroquímicos. Y por consecuente, la síntesis de ATP. El cianuro inhibe varios sistemas enzimáticos,
que utiliza el hierro en reacciones de óxido reducción, pero su principal mecanismo es la toxicidad, que proviene de la utilización del oxígeno por la mitocondria. Ajá, es cierto que impide, ¿no? Que el aceptor final de electrones sea el oxígeno, pero ¿es por qué? Porque qué complejo, sobre qué complejo actúa de la cadena que tiene aquí en su esquemita, que tienen ahí en su diapositiva. Sobre qué complejo de la cadena, de la cadena de respiración aerobia de la mitocondria. ¿Es el complejo 4? ¿Estás en el complejo 4? Ajá, sí, es en el complejo 4. Entonces, como lo que va a impedir, ¿se acuerdan que algunos, miren, ahí tienen en su cadena? Ya ahorita estuvieron viendo con el doctor Federico, pero algunos de esos complejos tienen la capacidad de bombear protones. Entonces, eso va a formar el gradiente de protones en el exterior de la membrana. Ahí de hecho tienen las flechitas. Y ahí indican, ¿no? Qué complejos, ahí donde tienen las flechitas rosas hacia arriba, qué complejos se encargan de bombear esos protones, ¿no? Hacia el exterior. Bueno, y entonces, ya de lo que vimos de la clase pasada, por ejemplo, decíamos, ¿no? Si el arsénico va a impedir transportes que utilizan ATP o va a disminuir va a haber disminución de la formación de ATP, ¿no? Y eso va a impactar en los transportes que utilizan esta fuente de energía. Y aquí en este caso, ¿cuál sería la fuente de energía que se estaría abatiendo? En el caso del cianuro. ¿Sería el gradiente de protones? Ajá. Y entonces, ¿y ese tipo de transporte cuál sería? El que corresponde a esa fuente de energía. Es transporte activo secundario. Ajá. Y ustedes ya se imaginan, ¿no? ¿Sí se acuerdan del ejemplo que vimos en microorganismos la vez pasada? ¿Cuál era? Era la lactato permeasa. Ajá, lactosa permeasa. Ah, sí. Ujú. Se los comento porque les vamos a dejar tareas sobre esto para su informe la siguiente clase. Entonces, pues vayan tomando nota de todo esto que se les está diciendo. Ok, entonces seguimos con él. ¿No tienen dudas, chicos, de esto? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, entonces seguimos, por favor. A ver, entonces participó Estrada, nuestro compañero Roberto, pero José Mario, Bernardo o Paulina. De ustedes tres, que nos ayude a explicar este mecanismo del fluoruro. Sí, chicos, ninguno de ustedes. Si no, me falta también Elizabeth Ayala, Miriam Elizabeth Ayala, ¿quién más? Axel, ¿ninguno de ustedes? ¿Sí me escuchan, muchachos, o ya me desconecté? ¿Sí? Sí, le escuchamos. Pues yo encontré que el fluoruro, como es muy electronegativo, tiende a formar iones fluoruro y que entonces cuando esos iones fluoruros se encuentran en una condición ácida, se convierte en ácido fluorhídrico y eso hace que la membrana como es muy permeable a la membrana,
Modifica a la fluidez de la membrana y a las enzimas metabólicas. Bueno, la verdad es que no he leído sobre ese mecanismo, pero lo importante es el que pusieron aquí en su esquema. ¿Alguien me podría ayudar a explicar este? Pero bueno, de todas formas, bueno, no sé. Ahí lo tienen, ¿no? En sus enunciados. Bueno, el fluoruro forma un complejo con el magnesio y la enolasa necesita el magnesio para ¿cómo se dice? Sí, 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 bueno, Para, sí, se iba a animar. Si no, Roberto, porque usted ya completó su participación. A ver, vamos a ver qué nos dice Suri. ¿Se iba a animar a explicar? ¿O es? Ay, no sé. Creo que está fallando su micrófono. Bueno, entonces perdónenme, Roberto, siempre sí. Para que avancemos porque ya nos queda poco de tiempo. no. Bueno, entonces la enolasa no puede transformar el 2-fosfoglicerato a fosfonilpiruvato. Y pues, creo que sea todo. Ok. Entonces ahí es la inhibición de la enolasa. Porque el fluoruro forma un complejo con el magnesio y con fosfato inorgánico, y ese complejo va a inhibir a la enolasa. Entonces ya no se va a formar ¿quién? Si se inhibe esa enzima. Aquí lo tienen. Ajá. Y entonces, ¿a qué transporte en específico afectaría de todos los que han estado estudiando? Si se abate la formación de fosfonol piruvato. ¿Transporte activo? No es este, Roberto. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿La translocación de grupos? Ajá, exactamente, ¿no? ¿Y cuál es el único ejemplo que vimos? El PTS. Ajá. Entonces, el sistema de la fosfotransferasa, ¿no? Entonces, se va a impedir y por eso les ayudaría a estudiar, ¿no? Si su microorganismo utiliza o no ese tipo de transporte. ¿Dudas, chicos? Bueno, ahí tienen más detalles en el esquema, pero lo más importante es eso, ¿no? Que se va a impedir la formación del fosfonilpiruvato porque se inhibe a la enolasa. Ok, seguimos entonces con la otra diapositiva. Alguien que diferente podría ser Marcos, Menchaca, Axel, y los que ya les mencioné antes. Si quiere yo. Sí, por favor. Pues esta bloquea permanentemente la cisteína, ¿no? Que está en las proteínas reducidas y péptidos. Y sería para prevenir la formación de enlaces disulfuro. No, a ver qué le dice ahí su diapositiva, ahí lo tienen todo. Que se une a los residuos de la cisteína de las proteínas. Ajá. Y entonces, ¿qué le hace pensar sobre la N-tilmaleimida? ¿Qué tipos de transportes se impedirán cuando está presente? Podrían ser los poros, los canales. Podrían ser, pero ¿cómo se le llama? Cuando vimos la clasificación de Difusión transportes. facilitada. No, ¿cómo se le llama a esos transportes? Ajá, transportes mediados. Acuérdense que era, bueno, sí, la difusión facilitada también utiliza proteínas, pero
Pero bueno, serían todos aquellos transportes que utilizan proteínas o acarreadores. Y ahí tienen la reacción, ¿no? No sé si alguien quiere ayudarle a Axel para explicar la reacción. Según yo, el es una reacción de eliminación. A ver, mejor con Menchaca para que ella... Gracias. yo he visto que N-etilamida ayudaba a diferenciar, bueno, nos ayudaba a diferenciar si el transporte era modulado por proteínas o no, porque se unía al grupo superfluido y pues al cambiar su conformación, pues cambia su capacidad para introducir, ¿no? El transporte. Va a cambiar la Para introducir conformación de quién. De las proteínas transportadoras. Ajá. Entonces, pues estas, ¿qué capacidad van a perder al cambiar su conformación? Pues su afinidad por el soluto, ¿no? Uh-huh. Su capacidad de reconocer, ¿no? Al soluto que van a transportar. Y entonces se va a formar ese enlace tioéter que ya ven al final de la reacción. Bueno, entonces lo principal es que les va a ayudar a diferenciar los transportes mediados de los no mediados. A ver, Paulina, transportes no mediados, ejemplos. Ya lo vimos la clase pasada. ¿Puedo decirlo? Sí. Son pasivo como difusión facilitada y activo en el transporte primario, secundario y translocación de grupos. Ajá. Sí. Entonces, bueno, los transportes no mediados, pero yo les preguntaba de los no mediados. Perdón. Difusión simple. Ajá, difusión simple, ¿no? Y ya los mediados son todos los que nos acaba de comentar. Ok, seguimos. De acuerdo a la rifa, sigue Elizabeth del equipo 3. ¿Nos puede ayudar a explicar lo de la suspensión celular? Por favor, ¿cómo se obtiene? Sí. ¿Sí leyeron el objetivo general ahí en el archivo que les enviamos del manual? ¿Alguien me podría ayudar a leerlo o recordármelo así con sus propias palabras? El objetivo era que, con base a los resultados obtenidos experimentalmente, el alumno concluirá cuál es el mecanismo de transporte que la levadura utiliza para incorporar la glucosa. Ajá, exactamente. Sí, entonces ahí les mencionan que va a haber que vamos a investigar el mecanismo de transporte que utiliza una levadura, ¿no? Para transportar glucosa. ¿Cuál levadura será ¿Quién decíamos que lo tocaba? Elizabeth, del equipo 3. Jennifer. Saccharomyces cerevisiae. Bueno, es que no sé cómo pronunciarlo bien. Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae, ok. Esa es la levadura que vamos a ocupar. Y bueno, en el primer tubo se va a tener la suspensión celular, que se tiene que lavar aproximadamente de 6 a 8 veces con agua destilada. Y pues ya se va a obtener el paquete celular y posteriormente se va a resuspender con agua destilada para que se pueda obtener una concentración final del 30% de volumen sobre volumen. Ajá, pero a ver, sigamos con con este microorganismo. De acuerdo a su manual, ¿de dónde proviene esta levadura? ¿Sí leyeron esa notita?
porque ahí les dice material biológico y ya les ponen el nombre, pero les ponen algo muy importante. Pues es ¿Es una... lavadora comercial? Ajá, exactamente. Pero voy a ver qué más iba a decir sí, ¿qué más iba a decir? Elizabeth. Eso iba a decir. Ajá, entonces, si ustedes observan, es una levadura comercial y hay que hacer un montón de lavados con agua destilada. Dice que de 6 a 8 veces. Y es utilizando una centrífuga. ¿Por qué creen que tengamos que hacer tantos lavados? ¿Qué se imaginan? Pues quitar los excesos, ¿no? ¿Excesos de quién? ¿O de quiénes? Porque esta es una levadura comercial. ¿Cuál creen que se compre por lo regularmente? ¿Cuál será? ¿En qué se utilizará más la levadura? ¿Para hornear? Ajá, exactamente. Entonces sí, esta es una levadura de pan. Generalmente comprábamos esas como barritas, que parecen barritas de mantequilla. Y no, entonces de ahí obteníamos nuestras células. Pero, y sí tienen muchas impurezas, ¿no? Pero aquí, ¿quién será importante eliminar? Que pueda estar dentro de esas impurezas y que nos pueda interferir con nuestra determinación de transporte. ¿Glucosa? Ajá. Entonces queremos eliminar si hay glucosa extraña, ¿no? Que nosotros no vayamos a agregar al sistema, a los sistemas que vamos a trabajar. Entonces esa es la razón por la que hacemos muchos lavados. A ver, vamos a ver qué dice la primera pregunta porque no quiero... No, les preguntan sobre la temperatura. Hasta ahorita que lleguemos. Ok. ¿Qué más sigue en el diagrama de flujo? A ver, alguien que no haya hablado. Bernardo. O José Mario, del equipo 1. Paulina también no la he escuchado. O no sé si... ¿Puedo participar yo, profesora? Sí, adelante. Ahora, en el siguiente paso es lo del transporte de la glucosa, donde se preparan 5 matraces. Bueno, se preparan a partir de una tabla donde venían el número de matraz, el agua destilada que se iba a adicionar en mililitros, perdón, DNF igual en mililitros, el NEM, la suspensión celular, la glucosa y las temperaturas. El matraz 1, ese por 20 minutos por separado se juntaban en un solo recipiente y se dejan otra vez incubando por otros 30 minutos, ya siendo una solución. A ver, ahorita nos acaba de decir, no lo escuchamos muy bien porque creo que su internet como que no le ayudó y se escuchó entrecortado, pero ahorita nos repite, pero lo que quiero es que empiece, o usted empiece a pensar, o también los demás, cuál será el objetivo de montar este sistema, ¿no? Del matraz 1, de acuerdo a todas las condiciones. ¿Qué le puedo decir? ¿Perdón? ¿Qué le puedo decir el objetivo del matraz 1? Sí, si quiere decirlo, adelante. Ajá, ¿qué es? Sí. Bueno, la función del matraz 1 sería evaluar el efecto que tiene la temperatura en el transporte de la glucosa, y como tal se pone, me parece que sí es el tubo 1 el que se pone en hielo. Sí, lo siento, matraz. El matraz 1 se pone en hielo porque de esa forma el metabolismo de la glucosa se va a detener. Bueno, se detiene la difusión simple del microorganismo y no tendría el mismo efecto en cuanto si fuera un microorganismo psicrófilo, esto no tendría el mismo efecto, puesto que a ellos no les afectaría las condiciones de temperatura bajas, pues.
Miren, yo no sabía que lo tenían así como más desglosado en otra diapositiva, pero no sé si lo quieren explicar con esto. Sí tiene razón su compañera, pero hay algo que nada más, ella nos decía que se detiene el transporte de difusión simple, ¿o cuál escuché? Sí, fue esa o la Difusión simple. pero nada más afectará al transporte por difusión simple, una disminución de la temperatura. Sí es cierto que vamos a evaluar el efecto de la temperatura. Pues afecta a los ácidos grasos de la membrana. Bueno, los usuarios. Sí, pero yo les preguntaba, ¿nada más afectará al transporte de difusión simple? Ya ven que vimos diferentes clasificaciones, solamente a ese tipo de transporte. No, también. No. A ver, bueno, Fernanda, sí también. ¿Afecta a quiénes? Bueno, afecta a todos los tipos de transporte que en este caso se esté llevando a cabo por nuestra batería o elevadora. Sí, exactamente. Entonces todos los sistemas de transporte o todas las clasificaciones que vimos, tanto transportes activos como pasivos, se van a ver afectados. Bueno, hace rato a ver si ya funcionan de su compañero López de Sinoé. ¿Ya funcionará mejor su micrófono? A lo mejor ahorita ya no lo explica mejor, es que le digo que lo escuchamos entrecortados. ¿Cómo se prepara este matraz? ¿No lo puede repetir? Sí, profesora. Espero que no se... Bueno, si se llega a trabar, pues ya, sí que interrúmpame para volverlo a repetir. Sí. Bueno, en el caso del matraz 1, lo que son las células y la glucosa se van a preincubar por 20 minutos por separado. Después del tiempo transcurrido, se van a adicionar células y glucosa en un solo recipiente y se va otra vez a incubar por 30 minutos. Eso en el caso del matraz 1. Sí, sí es cierto que las células van a estar separadas de la glucosa, entonces se van a preincubar, ¿no? Ambas por separado. Y en el matraz donde estén las células, además, ¿qué se les vamos a adicionar? ¿Nada más las puras células? Bueno, en el caso del matraz 1 son 6 mililitros de agua destilada, los 4 de la suspensión celular, los 10 de glucosa y en teoría tendrían que estar a 4 grados. Sí. Sí, entonces la suspensión con el agua destilada son lo que se incuban durante 20 minutos en baño de hielo y por separado la glucosa. Y ya cuando ustedes van a iniciar el experimento, después de esa preincubación, ya adicionan la alícuota de glucosa que les indica que son 10 mililitros. Entonces, desde ahí homogenizan y toman su primera alícuota. Y esa va a ser su alícuota del tiempo cero. Entonces, bueno, eso en cuanto al matraz 1. ¿Continúo con las demás, profesora? Sí, sí, creo que les faltó el matraz 5, ¿no? También. Por favor, si puede ayudarnos también. Creo que era la primera diapositiva, pero nada más nos explicó su compañero del matraz 1. Les faltó el 5. A ver, si quiere otra persona. Ok. El 5. ¿Cómo se prepara? Y lo tiene a la derecha. Ahí dice matraz 5 en la parte de abajo de la diapositiva. Uh-huh. Sí.
A ver, el matraz 5 solamente va a contener agua destilada y su suspensión celular. Y ya, es lo único. ¿Qué es lo diferente del matraz 5 en cuanto a reactivos? ¿Qué no lleva? La glucosa. Ajá, la glucosa. Se dan cuenta, solamente es el agua con las células. Y estaba viendo si aquí les pedían que preincubaran. Bueno, sí se tiene que sí, se tienen que incubar las dos juntas, nada más el agua con las células, esos 20 minutos, al igual que todo lo demás, porque este matraz 5, ¿para qué? ¿Cuál será su función? Para evidenciar que no tiene glucosa. A ver, Elizabeth, más fuerte, es que no la escuché. Para evidenciar que no tiene glucosa. Que no tiene glucosa, ¿quién? La suspensión celular. Ajá. Recuerden que hicimos... Ay, perdón. Perdón. Es para hacer una comparación, ¿no? Ajá. ¿Comparación con quién? Pues con los demás que sí llevan el sustrato para saber cuál es el, ¿cómo se llama? Para poder hacer la comparación de cuánto hay inicialmente y cuánto hay finalmente. Pues es el blanco. Sí, podría. Más bien ese es el, sí, como usted dice, es un testigo negativo de reactivos. Y entonces, sobre todo de las células, ¿no? Para evidenciar si las células tienen o no tienen glucosa. ¿Se acuerdan que hicimos lavados? Entonces, si no se llegó a eliminar toda la glucosa, ahí la vamos a detectar. Y como dice su compañera Paola, vamos a ajustar, ¿no? Como vamos a determinar cuánta glucosa se transportó en cada sistema, entonces, pues vamos a ver, ¿no? Si no hay glucosa ajena a la que nosotros agregamos. Entonces, de esa forma ya vamos a poder hacer ajustes en los cálculos, si es que no se hubieran lavado adecuadamente las células. Bueno, entonces esa es la parte del matraz 5. Ahora sí, nos vamos con el matraz 2, el 2, el 4 y el 3. 2, 3 y 4. ¿Alguien diferente? A ver, seguimos con Bernardo. ¿Sí podría seguir Bernardo, por favor? Ajá. A ver, vamos por partes. En el matraz 2, ajá, sí es cierto, ¿no? Se añade glucosa, pero ¿en qué momento se añade la glucosa? Después de incubarlo. Uh-huh. Después de la preincubación, ¿no? Que les dicen a temperatura ambiente durante 20 minutos. Y entonces se añade la glucosa y entonces nada más este matraz, así como nos acaba de comentar, solamente tiene agua, tiene la suspensión celular y ya al inicio del experimento se le añade la glucosa. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cómo esperamos que sea el transporte en este matraz? ¿Que sí se lleve a cabo o que no se lleve a cabo? Que sí se lleve a cabo. Uh-huh. A diferencia del matraz 1, ¿no? Que esperamos que ahí la temperatura baja, pues abata el transporte. Entonces, aquí va a ser como nuestro testigo positivo, ¿no? De transporte. El matraz 2. En el matraz 3, ¿cuál es la diferencia con el matraz 2? Bernardo. Uh-huh. ¿Y qué esperamos entonces? ¿Cuál será el objetivo del matraz 3 o la función del matraz 3? No se lleva a cabo el transporte porque el DNF es un desacoplante. Es que depende, ¿no? Bueno, no, ahorita no sabemos cuál es el tipo de transporte que va a llevar a cabo el transporte activo. Profe, ¿no sería mejor que, bueno, el matraz 3 se va a evidenciar el cómo se afecta el transporte activo
y que, bueno, que justamente sería la energía metabólica que se usa para transportar la glucosa. A ver, entonces ya vieron con el doctor Federico que el DNF evita la síntesis de qué fuente de energía. ATP. Ajá. Nada más de ATP. Que aparte de ¿El gradiente de protones? Ajá, el gradiente de protones. Entonces ahí, pues, sí es cierto, nos va a ayudar este reactivo nos va a ayudar a discernir, ¿no? Si el transporte es de tipo activo, pero ustedes ahí no van a saber si es debido a un gradiente de protones, porque ya ven que afecta tanto el gradiente de protones como la síntesis de ATP. Entonces seguimos con el matraz 4. A ver, otra persona diferente. Paulina no la he escuchado. ¿Sí? Es Álvarez. Tampoco creo que he escuchado a José Mario Rodríguez. ¿No? Muchachos, no están estudiando. Esto nada más tenían que leer, no tenían que investigar. Y ahorita con la clase, pues lo integran rápido, aunque no hayan sabido nada. El maestro ya les estuvo explicando los mecanismos. Pero a ver, dígame, ¿quién iba a hablar? Yo le iba a preguntar que si ya íbamos con el matraz 4. Sí, por eso. Vamos con el bueno, matraz. ¿puedo decir la función? Sí, está bien. Ok, bueno, la función sería de que evidencia cómo se afecta el transporte mediado. Y bueno, es porque el inhibidor se adhiere a las proteínas que tienen los grupos sulfhidrilo y desnaturaliza proteínas que están inmersas en la membrana. Ajá. Entonces, sí es cierto, ¿no? Nos va a ayudar a discernir si el transporte es mediado o no mediado. ¿Cómo sería el transporte si fuera un transporte no mediado? ¿Cómo sería este transporte que tendríamos en el matraz 4 con respecto al matraz 2 que les dije que era nuestro testigo positivo? ¿Cómo sería? Si iguales o diferentes, y cómo diferentes, mayor o menor. Con respecto al matraz 2 en el matraz 4, si yo les digo que vamos a concluir que no es mediado el transporte. Tendría que Sería ser igual, mayor. ¿no? Ajá. A ver, ¿quién dijo igual? A ver, díganme, ¿quién dijo igual? Yo, Roberto. Ok, ¿nos puede explicar por qué? Bueno, si el transporte, bueno, si concluimos que el transporte ya no es mediado, como la N-tilmalimida se une a las proteínas y se une a los transportadores impidiendo que ingrese la glucosa, pues entonces ya no afectaría. Ajá, No sé si me explico. entonces el transporte sería muy similar o casi igual al del matraz 2, ¿no? Que ya habíamos dicho que es nuestro control positivo o testigo positivo de transporte, porque ahí tenemos las condiciones óptimas para que se efectúe. Ok, bueno, seguimos por favor, con el diagrama. Yo creo que aquí sí ya me pasé, me salté la de la pregunta. Del equipo 3. Ella ya había participado. A ver, Iván, ¿le tocó la pregunta 15? Sí. A ver, es que creo que esa pregunta ya la contestamos. Dice, realizar un experimento de transporte de un soluto a través de la membrana de un microorganismo se ensaya a la par un sistema con el microorganismo, pero sin añadirle el soluto a transportar. ¿Cuál es el objetivo de ensayar este sistema? Ahí a qué nos referimos. Ahorita ya lo respondimos, pero ¿quién sería el sistema que no se le añade el soluto a transportar? Sería el matraz 5. Ajá. ¿Y nos podría repetir cuál es el objetivo?
de ese. Bueno, funciona como el testigo negativo y nos permite observar si hay o no glucosa en el medio que no se hubiera podido eliminar durante los lavados. Ajá. Ajena, ¿no? A la que agregamos, porque acuérdense que ustedes están agregando bueno, en este matraz no, pero nosotros están agregando una cantidad de glucosa, ¿no? Que son 10 mililitros. Pero sí nos podría entonces ayudar con esta parte del diagrama, el que están. ¿Ah, yo? Ajá. Bueno, es que Sí. esto ya lo vimos, chicos. Sí, es que de hecho ya lo comentaban todo esto. Ah, ya. Ah, y aquí, ¿no? Esta parte, por favor. Bueno, después vamos a tomar alícuotas de cada uno de los matraces a los 0, 10, 20 y 30 minutos y los vamos a transferir a tubos con 1 mililitro de hidróxido de sodio, que es 0.5 normal. Y los vamos a mezclar simplemente ¿cómo se llama? Por volteo. Bueno, como se muestra aquí en la imagen de la derecha. Ujú. Esto, bueno, y el hidróxido nos sirve como objetivo detener el transporte de glucosa. Ok. ¿Por qué se detendrá el transporte de glucosa con el hidróxido de sodio? Porque desnaturaliza las proteínas de los transportadores, ¿no? Y les creo que esa pregunta es la 17, proba. ¿Sí? Ah, lo siento. Sí, bueno. Está bien. Entonces, Quirós, ¿por qué se desnaturalizan las proteínas? ¿Pero por qué? ¿Qué efecto tiene? Porque pues cambia el pH y si no, bueno, las levaduras funcionan a un pH determinado y si excede ese pH, se va a desnaturalizar. Bueno, la levadura. Las proteínas se desnaturalizan de pH. Ok. Entonces, con esto se va a detener el transporte, así ya concluyendo todo lo que dijeron. Pero aquí nada más, Quirós, ayúdame a remarcar lo que acaba de decir su compañero Adrián con respecto al manual. ¿De qué tamaño van a ser las alícuotas que se van a tomar en cada uno de los tiempos? Hacia los 0, 10, 20 y 30 minutos. ¿Itze? ¿Sí me ayuda con eso? Sí, son de 2 mililitros. Ajá, y esas se van a depositar en tubos que contienen 1 mililitro de hidróxido de sodio al 0.5 normal. Ajá. ¿Y eso qué factor de dilución será? Si ustedes toman 2 mililitros, digamos que son 2 mililitros del soluto y los van a disolver en 1 mililitro de hidróxido de sodio. Bueno, si tomáramos como la alícuota, ¿no? De 2 mililitros como el soluto y el diluyente como 1 mililitro de hidróxido de sodio. Sería de 2 a 1, ¿no? O bueno, de 1 a 0.5. ¿Qué tendrían que dividir? ¿No sería de 1 a 5? Ajá, de 1 a 5. Exactamente. Bueno, eso se los comento porque ahorita lo vamos para que lo veamos rápido en los cálculos. Y sí es cierto, se va a mezclar, pero ustedes siempre les pedíamos papel parafil y entonces ya los mezclaban para que pudiera para que pudiera realizar su efecto el hidróxido de sodio. Sí, si ustedes no hacen este paso con el hidróxido de sodio, el transporte no se va a detener, ¿no? Dependiendo del matraz donde sí haya transporte. Y entonces no van a poder realizar sus determinaciones de manera adecuada, ¿no? Porque no van a tener la cantidad que se transportó a los diferentes tiempos y no van a tener la misma, ¿no? Si es que no le llegaran a agregar el hidróxido de sodio. Antes que siga el maestro, si me pueden regresar la diapositiva. Sí. Nada más quisiera preguntarles por qué pusieron esa nota en la parte inferior derecha. ¿Por qué haciendo énfasis a la bicapa fosfolipídica y no a las proteínas? ¿O creen que la bicapa de fosfolípidos también incluye las proteínas?
Bueno, no sé cuál sea la respuesta, pero tengan cuidado porque de repente a veces quizá quieren poner algo y resulta que no es correcto, ¿vale? Nada más hacer eso, maestra, gracias. Ok, sí. Ok, ¿quién quiere continuar? ¿Ya voluntarios o quién me falta de Marlene? A maestra, también falta lo de la pregunta 16 que me tocó. Carla, ¿verdad? Fernanda. Fernanda. Sí, es cierto, Fernanda dice, para determinar la cantidad de soluto que se está transportando durante un lapso de tiempo determinado, ¿qué haría experimentalmente? Bueno, experimentalmente aquí ya los tubos que comentaron anteriormente se van a poner a centrifugar para recuperar el sobrenadante. En esos tubos ya vamos a tomar alícuotas y las vamos a transferir a tubos de ensayo en los cuales vamos a agregar agua destilada que a un mililitro y 1 mililitro de reactivos DNS. A ver, vamos por pasos. Aquí sí tiene mucho que ver con la parte del diagrama de flujo que apenas vamos a revisar. Primero, ¿nos puede explicar esta parte? Ya ahorita que tenemos las alícuotas bueno, aquí les pusieron que después de que las ponen en hidróxido de sodio en tubitos y ya las mezclan, de ahí ustedes van a tomar 1.5, de 1 a 1.5. Aquí los tubos en donde toman esas cantidades de 1 a 1.5 son los tubos, los microtubos o los tubos Eppendorf. Pero, bueno, nosotros les ponemos que es de 1.5 porque son los que usamos comúnmente, ¿no? Pero pues ustedes podrían tomar o, no sé, bueno, utilizar de cualquier cantidad mientras les sirva, ¿no? Para poder centrifugar y poder separar el sobrenadante. Y entonces, a ver, la pregunta decía, ¿qué haría, ¿no? Para poder medir el soluto transportado. Y ya su compañera nos estaba hablando bueno, nos estaba hablando sobre el sobrenadante, ¿no? ¿Por qué en el sobrenadante? Bueno, porque ese ya va a ser nuestra muestra que ya vamos a tomar en cuenta para poder realizarle una absorbancia, que es con la cual vamos a obtener las cantidades de glucosa que se van obteniendo en cada tiempo. Pero eso ya como que más adelante en el diagrama, creo yo. Ajá, sí es cierto que vamos a determinar glucosa, pero bueno, yo no sé si ya me estoy adelantando a la pregunta. A ver, déjenme ver. Sí, esa sería, a lo mejor ya me estoy adelantando un poco. Carla, del equipo 3. Perdón si luego de repente no me sé todos los nombres y a lo mejor ustedes tienen otro nombre. Bueno, como empiezan por apellidos, de repente no los ubico bien entre el apellido y en su primer nombre. Pero ahí me estaban, bueno, para esta persona que le tocó la 18, Carla del equipo 3, ¿qué tipo de glucosa se va a determinar? La glucosa residual. Ajá, y nos referimos como glucosa residual a cuál. Pues se supone que es la de la glucosa al tiempo cero y después a las mediciones, ¿no? A los 10, 20 y 30, o sea, es la diferencia. Pero ahí vamos a poder, ya tenemos nuestro sobrenadante y vamos a determinar la glucosa, ¿no? Ahorita vemos el método y cómo se desarrolla, pero esa glucosa que está en el sobrenadante ya será la que se transportó. Perdón. ¿Cómo? Perdón, no entendí.
Creo que tiene el micrófono apagado, profesora. Sí, perdónenme, chicos. Em, bueno, em, yo les preguntaba, ¿no? ¿Por qué se llama, será la glucosa residual? Sí me decían, ¿no? Que era la glucosa residual, pero exactamente la glucosa residual, la que queda que está en el sobrenadante, esa ya, ¿cómo nos ayuda a determinar la glucosa? ¿O cuál es? Bueno, mejor ya no. Lo que quiero es que me digan es que la glucosa residual, ¿será la glucosa transportada o no? No, fue la que no se transportó, ¿no? Ajá. Sí, entonces es la no transportada. Entonces por eso es la que estamos midiendo en el sobrenadante. Sí, chicos, no los confundo, si vamos bien. Sí. Ok. Bueno, entonces seguimos con la otra diapositiva. Generalmente esos sobrenadantes creo que no se los dicen ahí en el método, pero como esto es mucho trabajo, siempre hacíamos en una sesión la obtención de los sobrenadantes y los congelábamos y ya después en la segunda sesión ya realizábamos este método para la determinación de la glucosa residual, la no transportada por el método del DNS, ¿no? ¿Quién quiere explicarlo, por favor? Sí, soy Fernanda. Sí. Bueno, aquí ya vamos a tomar las alícuotas de nuestro sobrenadante y las vamos a agregar a tubos de ensayo. Como decía, en el tubo ya vamos a tener 1 mililitro de agua destilada y 1 mililitro del reactivo DNS. En este caso, posteriormente los tubos se van a ir a baño María durante 10 minutos. Como tal, de lo que yo investigué, se calienta para provocar una oxidación de la maltosa en el grupo hidroxilo del carbono 1. ¿No investigaron la reacción de casualidad? ¿No traen así el 3 el DNS es el que crea la reacción colorida. A ver, no las escucho bien. Perdón, que el DNS en esa parte de la incubación es para desarrollar la reacción colorida. Ajá. Y sí es cierto, va a ser una reacción de óxido-reducción, ¿no? Como nos decía su compañera, pero aquí les dice que es la determinación de azúcares reductores. Pero yo les preguntaba, sí es cierto el proceso que nos estaba comentando, ¿no? Toman su alícuota del sobrenadante, lo ponen en contacto con el DNS y lo ponen en calentamiento, ¿no? Para que se pueda dar esta reacción. Pero ¿tendrán ustedes las fórmulas? Sí. No sé si a alguien le corresponda esa en alguna de las preguntas del cuestionario. Es que esa es la última, maestra. Sí, me toca a mí. Ok, entonces nos puede de una vez Sí, bueno, primero tenemos al ácido 3,5 dinitrosalicílico, que va a actuar como un oxidante. En esta reacción tenemos también al alfato sódico potásico y va a impedir pues la disolución del oxígeno y, en el reactivo y también con el hidróxido de sodio. Bueno, en esto se va a aportar pues el medio requerido, que sería básico, y para que se produzca la reacción redox se va a hacer con glucosa. Aquí tenemos la glucosa y finalmente nos va a dar un 3-amino 5 nitrosalicílico, que es el grupo aldehído. Ajá, y aquí, por ejemplo, tiene el color rojo, pero primero podría ser como un tono amarillo, o bueno, dependiendo de la concentración,
Y esto es lo que se va a medir, que ya sería el grupo, bueno, el azúcar, ya que estaría el azúcar reductor. Ujú. Aquí tienen de ejemplo a la glucosa, pero son azúcares reductores. Em, al decir que son azúcares reductores, ¿qué les va a pasar? Y bueno, aquí en este caso van a reaccionar con el ácido 3,5-dinitrosalicílico, pero entre, entre el azúcar, que en este caso vemos como ejemplo la glucosa, y el DNS, ¿quién se oxida y quién se reduce? El azúcar se oxida. Ajá, y se va a reducir el DNS. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí el grupo funcional, el aldehído, se va a oxidar a carboxilo, entonces se va a formar ácido D-glucónico. Y bueno, y el ácido 3,5-dinitrosalicílico. Ay, chicos, ¿me permiten un minuto, por favor? Es que de verdad tengo una urgencia. Discúlpenme y ahorita regreso. Perdón, maestro, ¿eh? Vamos a seguirle, jóvenes. En su diapositiva anterior hablan claramente de lo que es un azúcar reductor, o sea, que tiene un grupo carbonilo libre, como ocurre en el aldehído, en el grupo aldehído de la glucosa, ¿sí? De los dos reactantes en esta reacción, pues la glucosa es la que tiene ese grupo carbonilo libre y es el que va a reducir al 3,5-dinitrosalicílico, que en su estado oxidado, pues es amarillo. Cuando se reduce, pues ya aparece en los productos de la reacción, ¿sí? Como 3 aminos, se reduce uno de los nitratos, se va a reducir a amino y el otro pues, va a quedar todavía oxidado. Se puede seguir reduciendo si hubiese más cantidad de este compuesto. Bueno, ¿quién estaba hablando? Ay, ya regresé, maestro, perdón. Sí, estábamos con Marlene, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, no sé si ya terminaron o ya quedó entonces entendido cómo funciona el método del DNS y qué otro nombre recibe de acuerdo al autor que desarrolló este método. ¿No nadie investigó el nombre del autor del método? Sí, es el método de Miller, también se le conoce. Así, Miller con doble L. Bueno, entonces, algo que me haya quedado pendiente, muchachos, de las diapositivas anteriores, algo que haya quedado, alguna pregunta del cuestionario. Ah, sí, faltó esa parte, ¿no? Del espectrofotómetro. Ah, sí, era lo que le iba a comentar. Lo que pasa es que me tocó la pregunta 18. Bueno, ¿qué es lo de los cálculos? Ok, bueno, ahorita vemos entonces esta. ¿Quién me ayuda a explicar la parte de después de que les dicen? A ver, vamos con la otra diapositiva, la anterior. Me estaban diciendo hace rato una de sus compañeras que se tomaban las alícuotas, se mezclaban con el DNS y se ponían en... Ah, pero creo que fue la anterior, ¿no? Todavía. Se ponen en un baño de ebullición. Sí, ahí está. Durante 10 minutos. Bueno, esto es sobrenadante más el DNS. Del sobrenadante, ¿cuánto les dicen que tomen? Es 1 mililitro, ¿no? También, según recuerdo. ¿Sí? ¿Sí corroboran esto, chicos? ¿Es 1 mililitro? Sí, es 1 mililitro, maestra.
Ajá, 1 mililitro del sobrenadante, 1 mililitro del DNS y mezclan bien y lo ponen en baño de ebullición durante 10 minutos. Ya después, posteriormente, a ver la siguiente. Ya me voy a dar prisa. Entonces, después dicen que dejen enfriar sus tubos a temperatura ambiente. Después de que se quedan a temperatura ambiente, se les va a agregar 2 mililitros de agua. Esto es para que ustedes tengan un mayor volumen y se pueda realizar la determinación con el espectrofotómetro. Ya ven que necesitamos al menos una cierta cantidad de volumen, ¿no? para poder llenar nuestra celita y podamos realizar la determinación con el espectrofotómetro. ¿Podrían darle la siguiente? ¿A qué longitud de onda les dicen que deben de medir? 540 nanómetros. Y les dicen que construyan que ya después de tener sus lecturas, ¿qué necesitan para poder saber la cantidad de glucosa? La curva de calibración. Y esta curva de calibración se va a construir ¿en qué rango de cantidades de glucosa? ¿De 0 a 500? Ajá, de 0 a 500 microgramos. Sí, entonces eso es importante que lo tomen en cuenta. Seguimos, muchachos, con los cálculos. ¿Alguien más me faltó de pregunta? Aparte de su compañera, de las que les había rifado. Pues a mí está, soy Carla. No sé si a eso se refiere. Sí. Sí. Bueno, pues primero vamos a determinar la concentración de glucosa que tenemos. Y bueno, partimos desde la, ¿cómo se llama? Desde la primera solución que hacemos en el matraz. Cuando agregamos los 40 bueno, partimos de una solución que tiene una concentración de 40 miligramos de glucosa. Esto está en 1 mililitro, pero pues como nosotros tomamos 10 mililitros para pasarla al matraz, pues hacemos esta relación y tenemos que en el matraz, bueno, tenemos una concentración de 20 miligramos de glucosa. Pero nuestro matraz tiene un volumen final de 20 mililitros, porque pues fue que se le agregó el agua y la suspensión. Entonces, pues dividimos los 40 miligramos de la glucosa entre el volumen final y tenemos la concentración de glucosa en el matraz, que es, bueno, 40 entre 20, tenemos 2 miligramos de glucosa. Posteriormente, procedimos a tomar el sobrenadante. Del sobrenadante tomamos una alícuota de 2 mililitros. Entonces, a ver, hasta ahí. Nosotros teníamos... La interrumpo, perdón, un momentito. Sí, sí nos ha dicho de manera correcta. Espero que todos sus compañeros hayan entendido y nada más lo voy a remarcar, pero es lo mismo que les acaba de decir su compañera. Ustedes añadieron a cada de su tabla o de su diagrama de flujo, saben que añadieron 10 mililitros de glucosa y esa glucosa estaba en una concentración de 4 miligramos por mililitro. Entonces ya nada más hacen una regla de 3, ¿no? Si 4 miligramos hay en 1 mililitro, entonces ¿cuánto va a haber en 10 mililitros? Entonces ya como resultado son 40 miligramos. Pero si ustedes toman en cuenta que el volumen total de cada uno de los matraces, si ustedes lo suman todos, tienen 20 mililitros. Entonces, esos 40 miligramos, pues ya no están en 10 mililitros, sino están en 20. Entonces, por eso su compañera en la parte de abajo de la izquierda de la diapositiva, ahí puso 40 entre 20 y le sale que son 2 miligramos de glucosa por mililitro. Ahí esa sería la cantidad de glucosa inicial, ¿no? Antes de que inicie su transporte. Le llamamos la glucosa inicial teórica. Y entonces ya después ustedes realizan todo su experimento, así como les dice el diagrama de flujo, y van a tomar alícuotas. Y cada
cada alícuota que ustedes retiran de sus matraces es de 2 mililitros, por eso su compañera ahí tiene la regla de 3 de la derecha, ¿no? Si nosotros, bueno, si imaginamos que no hay transporte y de lo que habíamos dicho del paso 2, que aquí lo tiene como paso 2, sabemos que 2 miligramos están en 1 mililitro, ¿no? Entonces, ¿cuánto estarán en 2? Entonces, ahí por eso les puso en color amarillito que en el sobrenadante, si no hubiera transporte, habría 4 mililitros.